Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Alfajor pulvito por 10 unidades, 1.999 pesos con 90. Por 5 unidades, 1.199 pesos con 90. Turrón, la caja, 7.999 con 90. Por 6 unidades, 999 con 90. Cada uno, 200 pesos. Gaseosa Córdoba por 3 litros, 1.300 pesos. Cerveza 361, una por 2.500 pesos. 2 por 4.000 pesos. Costilla, el kilo, 6.600 pesos. Aguja por 2 kilos, 15.999 pesos. 3 kilos de asado, 19.999 pesos. Maple de huevos, 5.300 pesos. 2 mayonesas cada día por 250 gramos, 1.099 pesos. Y el BEA de Parque te atiende de lunes a sábados de 8 a 0 horas y los domingos de 9 a 13:30 horas. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tres Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tres Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Si nunca escuchaste un sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Y ahora vamos con un pequeño editorial de Jonathan Eguier, que nos va a comentar sobre qué va a suceder si Milei pierde las elecciones ahora en octubre. Rosada, ahí está. Johnny, ¿cómo va?
Ahí está. No, por ahora no lloro. La Casa Rosada sí está llorando ya hace algunos días, totalmente destenida, totalmente blanca. Ya la Casa Rosada. Mañana vuelve Javier Milei de este viaje que acá consideran exitoso, obviamente, con buenos resultados. Insisto, según el gobierno, están contentos acá, están bastante, satisfechos con lo que pasó en esta gira por Estados Unidos. Y según, cuentan acá de los viajes más productivos, seguramente el más productivo que tuvo Javier Milei en esos tantos viajes que hizo al cohete realmente, sobre todo a Estados Unidos, pero también a otros países donde fue a nada realmente, a nada. Bueno, en consideran acá que esto lo que fue al cohete lo digo yo, no lo dicen acá, lamentablemente estaría bueno que lo digan acá. Pero en este viaje consideran acá que obviamente se trajeron por lo menos resultados. Después hay que ver qué pasa con todos estos anuncios, el gobierno va a llegar a puro tuit. Hay algunos datos a destacar, primero que obviamente quedó una especie de, como bien lo decías vos al principio, una especie de plebiscito. Es raro que el gobierno se suba a eso, ¿eh? Es raro que el gobierno esté subido a, si perdemos, acá no es nos vamos, pero si perdemos estamos en la lona y hay que ganar. O sea, el único resultado que vale es ganar. Se subió a esa también un poco porque Trump y Scott Bessent plantearon eso, básicamente. Está todo atado al resultado electoral. Básicamente Scott Bessent lo que le dijo fue ganen o mueran. Así que hay que ver cómo funciona esto para lo que viene. Hoy me mostraban un Excel que está dando vueltas en el gobierno sobre proyecciones, sobre todo en las provincias. No están tan bien, sobre todo en los lugares donde deberían estar bien. Por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, que no superen que se pongan como techo 35 puntos es un asterisco ahí, que no está mal, pero no está muy bien. Digo, un gobierno, recordemos el gobierno de Macri, no era un lugar de 35 puntos de techo, Córdoba y Santa Fe. No, todo lo contrario. Ahí te sumo algo, Johnny, Nico. Schiaretti ayer estuvo con Puyaro, sí. Juntos aparecieron y otra vez, pensando en esto de las terceras opciones que le van a robar votos o le pueden robar votos al gobierno, dijo, si Milei tuvo que ir a buscar ayuda a Estados Unidos es porque su plan económico fracasó. Muchos de los que, hablaban de qué pasa si Milei no llega, obviamente lo promovían a Schiaretti como un candidato a partir de diciembre, pero ayer juntos estuvieron diciendo son dos provincias mellizas, Córdoba y Santa Fe, y ahí hay un intento del centro para robarle votos al gobierno. Sin duda, igual la idea esta de que si están yendo a buscarle jubilares porque fracasó, es algo que sin querer hasta ratificó el propio Trump, que cuando se reunieron le preguntaron, ¿vas a rescatar a la Argentina financieramente? Y dijo, no hace falta porque él está haciendo un trabajo extraordinario. Básicamente diciendo, si hace falta es porque el trabajo tan extraordinario no era. Ahora te pregunto, John, si pudiste hablar hoy ya con alguien, siguiendo en el tema Córdoba y Santa Fe sobre todo, respecto a cómo cayó esta maniobra con las retenciones de ayer, que en este momento tiene a los productores al borde de la ruta prácticamente. Sí, la preocupación está en gran parte en Estados Unidos ahora, ¿no? Los responsables de esa medida están en Estados Unidos, se llaman Luis Caputo, se llama Javier Milei, los responsables están acá. Hay que ver cómo actúa en esto Guillermo Franco y Lisandro Catalán en su nuevo rol, porque a la vez también hay un nuevo desafío para el gobierno que le impuso Estados Unidos, que es, vayan a charlar con los gobernadores, tráeme consenso político, tráeme otro congreso, no me muestres este congreso, no me muestres todos los gobernadores puteándote, anda a buscar consenso y tráelo rápido, mostrame que hay consenso con los gobernadores. Bueno, hay que ver cómo el gobierno, que encima se le suma este tema del campo y que encima se le vienen las elecciones en lugares difíciles, donde ve que no va a tener un techo muy alto, como que contaba recién, en este contexto tiene que llevarle resultados rápido a Estados Unidos sobre un nuevo congreso y una nueva relación con los gobernadores que están cada vez más ásperos. En eso ya está trabajando obviamente Lisandro Catalán desde hace algunos días, pero es un problema que tiene el gobierno, porque acá básicamente no se ponen de acuerdo en cómo llevar a cabo ese nuevo congreso de Estados Unidos y esta nueva relación con los gobernadores. Hay diferentes versiones, hay diferentes corrientes de cómo hacerlo. Hay algunos que dicen, che, dale 2, 3 lugares en el gobierno, otros dicen, dale SATN, dale obras, dale esto, otros dicen, no hace falta para eso. Vayamos caminando y vemos cómo se nos van uniendo. Digo, no está claro, nadie tiene muy claro cómo generar esta nueva sinergia entre lo digo muy entre comillas, nuevo gobierno que quiere armar Milei, nuevo, más moderado y más dialoguista, con lo que quiere hacer cada una de las vertientes. No está muy claro y le va a costar hasta octubre por lo menos.
Ahora, lo que sí estaba claro es que cualquiera a quien inviten a sentarse a esa mesa va a poner como primera condición que las decisiones las deje tomar únicamente Karina. ¿Milei está dispuesto a negociar esa cláusula si se lo pide Trump? A ver, yo no sé, la verdad, dudo que aunque se lo pida Trump, él entre, más allá de que tengan razón, que Karina ceda también, porque él puede llegar a cuestionarle cosas a la hermana. El problema es que la hermana no cede y sigue siendo el jefe. El problema ahí no es tanto Javier Milei, sino Karina Milei. El tema es que ella no cede. No cede en su jefatura, no cede ante su hermano. O sea, no entrega, no termina de entregarse a su hermano de alguna manera. Sigue todo en manos de ella. Y eso es complicado. Yo creo que incluso aunque se lo pida Trump, igual Trump no le va a pedir esto claramente, no va a ser un pedido de Estados Unidos correr a tu hermana, no va a ser ese el pedido. Decirle, incorporar gobernadores al gabinete, incorporar a Macri al gabinete y que la condición de Macri de los gobernadores sea correr a tu hermana. Sí, en Estados Unidos no hubo ese pedido de incorporar gente, es traer resultados solamente. O sea, el tema es que traiga resultados visibles, que se vean, después que lo lleve a cabo como quiere y como se pueda. El tema es que internamente acá adentro hay muchas vertientes y muchas corrientes de cómo llegar hacia eso, cómo llegar hacia el diálogo. Obviamente lo ven, de acá las elecciones lo ven imposible, básicamente. Lo están construyendo, pero lo ven imposible. Tal vez después de las elecciones. El tema es que debería empezar a apurarse porque lo que le promete Estados Unidos está atado al resultado electoral. Así es. O sea, es un ida y vuelta muy complicado. Insisto, estas pueden ser buenas noticias para el gobierno, lo que vimos en estos días, pero igualmente tiene que llegar a octubre. Estamos viendo, recién mandaron ahí al grupo, está todo el panel rojo. Digo, evidentemente necesitan otro tuit de Scott Bessent o algún tuit de Trump porque sigue todo complicado. Fueron 24 horas, 48 horas de paneles verdes, pero lo rojo sigue. No, esto todavía es y falta un mes todavía, insisto. Sí. Falta un mes, todavía falta. Y estamos a puro tweet. Hay que ver cómo se conforman con el tema Twitter, nada más el tema. Y por eso, digo, el problema de fondo es político, ¿no? Da la sensación. Está la falta de dólares, como yo diría, trasfondo de todos los dramas de la Argentina de la última década. Sí. Pero el puntual problema de gobernabilidad de Milei hoy es literalmente político y que en todo caso eso genera que se agrave el problema de la falta de... Sí, generó mucho ruido acá en Casa Rosada, porque ya me lo dijeron varios, generó mucho ruido ayer la nota del Destape que dice que Milei se fumó en 2 años más de 90.000 millones de dólares y que ahora cree arreglar todo lo que está pasando con 20.000 millones de dólares que le da el Tesoro norteamericano. Hubo quejas acá, obviamente. Sí. Decían que no, te dijeron Milei no fuma. Claro, que eso es cierto. Milei no fuma. Pero sí, obviamente generó enojos acá porque la verdad es que la nota es contundente. Acá generó enojos. Dicen que no es así. Que se tuvo que arreglar algunas cosas del gobierno anterior. Yo lo que les decía es, en vez de 92.000, ellos dicen no es evidentemente era más. No, pero hay una realidad. Se fumaron 92.000 millones de dólares, no hicieron una ruta, no hicieron un hospital, las provincias están quebradas. Digo, incluso la economía ponerle que tenían que pagar deuda y demás. Claro, y tampoco, a ver, de los 20.000 millones de dólares que van a llegar de Estados Unidos como mínimo, no le va a tocar un dólar a todos los que están con la microchopelota, endeudados, que van al supermercado y no pueden hacer las compras y se tienen que volver a endeudar. Digo, a esa gente que es la que le votó en contra la provincia de Buenos Aires, que es donde más se siente todo eso, no le va a llegar ninguno de los dólares, Scott Bessent. Y eso va a ser un problema igualmente para Milei, que yo lo contaba ayer y lo vuelvo a ratificar. Todos estos problemas que hay con el campo, que se vieron durante estos 2 años. Cuando digo el campo, digo los productores, no estoy hablando de las cerealeras, de las multinacionales, estoy hablando del productor, de la gente que es parte del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero es el interior de las provincias. Esa gente ya le votó en contra a Milei en la provincia de Buenos Aires, con paliza, donde hubo victorias insólitas del peronismo. Y se siguen equivocando con el campo, se vuelven a equivocar. Lo que pasó en estas últimas 48 horas es insólito. Y ojo a Córdoba, ojo a Santa Fe, porque el gobierno tiene expectativa de que Córdoba y Santa Fe le empaten la diferencia en provincia de Buenos Aires para terminar ganando la elección en octubre. Y si eso no pasa por estas decisiones que están tomando, por estos errores, y si el campo, el agro le vota en contra a Milei, porque Milei no es Macri. Era lo que esperaba el gobierno con el interior bonaerense. Decía, perdemos la tercera, empatamos la primera y compensamos en el interior bonaerense con los pueblos que viven del agronegocio. Ahora, claro. Y si hay una paliza ahí, si hay otra paliza en Córdoba y en Santa Fe contra el gobierno,
en esas zonas, que es las zonas donde el gobierno le está prendiendo velas, porque si ahí no logra la diferencia necesaria y vuelve a perder, como perder la provincia de Buenos Aires, el gobierno pierde en octubre. Y si el gobierno pierde en octubre, ¿qué es lo que nadie responde? Nadie quiere responder, igualmente ya ha pasado esto, ¿eh? Ese es el punto. Vos cuando hablás, me imagino que te pasa a vos, porque lo has comentado y me pasa a mí también, les preguntás a la gente del gobierno qué pasa si pierden en octubre y lo que hacen es ponerte una cara. Es como, ni siquiera se animan a decir, bueno, veamos, falta mucho, no, te ponen cara de... Y a mí No, me no, pasó el plan ayer. A es ganar, Y a el mí plan me A es pasó ganar y el plan B es ganar. No hay otro plan. Ayer hablé con un interlocutor en Estados Unidos, que no es parte del gobierno de Trump, pero se mueve en ese círculo, habla con todos y demás, y les pregunté, che, ¿qué pasa si Milei pierde en octubre? Y te juro que me puso la misma cara, pero en inglés. Es así. Es como que no hay un horizonte más allá del 26 de octubre. Johnny, tenemos que cerrar esta comunicación porque sabes que tenemos tanda electoral ahora, así que hay que entregar bien puntual y después viene verdades afiladas. Gracias, como siempre, por tu reporte ahí desde la Casa Rosada. Iba a ser Casa Blanca. Abrazo. Dentro de poco la van a pintar de blanco. Es lo mismo. Si seguimos a este ritmo, Es lo mismo. nos volvemos a hablar mañana. Un gran abrazo. Vale. Y ahora, bueno, como para distender un poquito, vamos con un temita musical de los que nos tiene acostumbrado Gelatina. Loco, más medicación, me da diarrea y me hago encima, ya no lo puedo contener, los pañales me los compra Karina, por favor no se burlen de mí, yo soy el rey de culo fruncido, mi esfínter no controlaré, me cago siempre en todos los argentinos. Más pañales para mí, que hoy desperté incontinente. Yo soy mierda, el león que se hace pis si tiene un yanqui enfrente. Por favor, no se burlen de mí. Yo soy el rey del culo fruncido. Mi esfínter no controlaré. Me cago siempre en todos los argentinos. Siempre presente en la fábrica. Presente también el 19. Muy bueno, la verdad que muy bueno lo que hacen estos chicos, por lo menos a uno les levantan un poco el ánimo. Agradecemos a Gelatina porque nos permite utilizar parte de lo que ellos producen y por supuesto a Radio El Destape, que nos permite también compartir las notas que ellos hacen y que se las traemos a todos aquellos que no tienen la posibilidad de verlos o escucharlos porque no tienen los medios para hacerlo. Bien, y ahora vamos a continuar con la biografía no autorizada de Schiaretti. Es bastante larga. Bien. Hoy comenzamos con la llegada de la Sota al gobierno de Córdoba, aliado con su enemigo de antaño Schiaretti. Se trató de un menemismo tardío con el alias de cordobesismo, que intentó privatizar las joyas de la abuela, EPEC y el Banco de Córdoba. La sociedad con Schiaretti profundizó la reconversión del partido cordobés a favor del campo, los grandes grupos económicos, los medios concentrados y las grandes constructoras. Capitalismo compinche en su máxima expresión. Como Carlos Menem en 1989 con el radical Raúl Alfonsín, José Manuel de la Sota asumió anticipadamente y juró el 12 de julio de 1999, 5 meses antes de que el radical Ramón Bautista Mestre terminara su mandato. El gallego era el primer gobernador peronista luego de la dictadura iniciada el 27 de febrero de 1974, cuando el jefe de la policía cordobesa, comisario general Antonio Domingo Navarro, destituyera con el apoyo del presidente Juan Perón al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Córdoba fue el laboratorio del genocidio que se iniciaría el 24 de marzo de 1976.
con el menemismo en retirada por las internas con el ex vicepresidente Eduardo Duhalde y el ex ministro Domingo Cavallo, De la Sota no dudó en cobijar en Córdoba ex funcionarios como Germán Camerat, un riojano criado en Córdoba al que Carlos Menem puso al frente de una de las mayores cajas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El cabalismo, por su parte, nuevamente jugó contra De la Sota y se presentó con Acción por la República, por lo que el de la Sotismo recogió votos por derecha al llevar de vicegobernador a Camerat, líder de la Unión del Centro Democrático, UCD, que a nivel nacional respondía a Álvaro Alzogaray y a su hija María Julia, liquidadora de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel. Esta vez, Juan Schiaretti y Luis Juez apostaron a ganador y se olvidaron de Mingo, ya con las acciones en baja. El Gringo coló como ministro de Producción y el Luis como fiscal anticorrupción de Córdoba. Todos tomaron juramento en la legislatura que en esa época tenía 2 cámaras de diputados y senadores. En la jura estuvieron presentes, como se puede recordar, el entonces presidente Carlos Menem y el mismísimo Mauricio Macri, por entonces CEO de IEXA, la constructora de la familia. ¿A título de qué fue invitado VIP? ¿Como presidente de Boca Juniors, ex patrón de Schiaretti o contrabandista con Sebel? Capitalismo con pinche. Ni bien asumieron De la Sota y Schiaretti, lo primero que hicieron fue comprar 1.200 vehículos Fiat Siena para la policía, planta que la automotriz italiana tiene en el barrio de Ferreira y estaba prácticamente paralizada por la crisis. Además, intervinieron en el registro de constructores, maniobra que les permitió licitar y adjudicar en tiempo récord a la empresa Electroingeniería de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreira la construcción de 100 nuevas escuelas. El encargado de la licitación fue el secretario de Educación Ricardo Jaime, un cordobés que había migrado a Santa Cruz, donde entabló una estrecha relación con Néstor Kirchner. Las nuevas 100 escuelas fue una obra emblemática del primer gobierno de la Sotista, financiada con un crédito externo de 150 millones de dólares. Comenzó con un costo inicial de 64 millones de dólares y terminó en 100 millones de dólares. En ese entonces, Electroingeniería solo se dedicaba a fabricar tableros eléctricos y no tenía antecedentes ni experiencia en obras civiles, por lo que se asoció mediante una UTE, Unión Transitoria de Empresas, con la constructora CPC SA, Comercial del Plata Construcciones, del menemista Francisco Soldati. Así pudo levantar las escuelas, no sin antes dejar de pagar a decenas de pymes cordobesas subcontratadas. Contra toda lógica arquitectónica, el gobierno de Córdoba eligió para las escuelas hormigón premoldeado, que fabricaba Astori Estructuras, empresa fundadora de la poderosa Fundación Mediterránea, de la cual Schiaretti había sido su gerente financiero en los 80s, tras su retorno del exilio. Por la convertibilidad de Cavallo, Astori había entrado en un proceso de desfinanciamiento y se encontraba en situación de morosidad de nivel 5 ante el Banco Central. O sea, era incobrable, por lo que había sido velada su participación como proveedor del Estado Nacional y Provincial. De allí que Schiaretti, como ministro de Producción, le permitió inscribirse como subcontratista de la UTE entre Electroingeniería y Comercial del Plata. La construcción de las escuelas de la Sota y Jaime le permitió a Astori embolsar 30 millones de dólares que la salvaron de la ruina. Si bien la cuestión operativa y logística de la construcción de las escuelas estuvo a cargo del secretario de Educación, Ricardo Jaime, el ministro de esa época era Juan Carlos Maqueda, el cortesano que renunció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado, tras cumplir 75 años de edad y tras haber asumido en 2002, propuesto por el presidente provisional Eduardo Duhalde,
tras la caída de Fernando de la Rúa y el gobierno de la Alianza, en reemplazo del renunciado juez Gustavo Bossert. El otro ministro directamente vinculado a las 100 nuevas escuelas fue Carlos Caserio, a cargo de Obras Públicas, hombre fuerte y expresidente del PJ cordobés durante una década y armador del albertismo, hasta que perdió su banca de senador en 2021 contra la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo. Privatización y corrupción. Mientras llevaban adelante esta millonaria obra de las 100 nuevas escuelas en el año 2000, mediante la Ley del Estado Nuevo, conocida popularmente como Ley Bodega, se intentó ejecutar en Córdoba un plan de ajuste y de privatizaciones, igual al que había llevado adelante Carlos Menem durante los 90, y al que ahora intenta reeditar el libertario Javier Milei. Jorge Bodega, un senador provincial que respondía a José Octavio Bordón y su partido País, puntero peronista de la zona de Punilla y viejo conocido de Caserio, se dio vuelta votando contra el bloque del Frepaso y a favor del proyecto privatizador de la Sotista. Se habría pagado una coima de $400.000 que nunca se logró investigar, ya que de la Fiscalía de Gustavo Sandoval desapareció prueba contra otro senador provincial involucrado y varón del delazotismo, Carlos Presas. La Ley Bodega también trajo una reforma constitucional para bajar los gastos de la política, pasando de una legislatura bicameral a una unicameral. Lo único que se consiguió, o en realidad se buscó, fue convertirla en la escribanía del gobernador, por la incidencia de los legisladores departamentales elegidos uninominalmente. Además, el Estado Nuevo de la Sotista implicaba un achique por medio de la privatización, como los 90s menemistas. El juego quedó en manos del Grupo Rogio a través de las tragamonedas dispuestas en toda la provincia con su compañía SET, mientras que el Banco de Córdoba estuvo a punto de ser privatizado y pasar nada menos que a manos de los hermanos Carlos y José Rom. Dos banqueros que habían sido los anfitriones en marzo del 2001, junto con Eduardo Amadeo del American Society, de los superbanqueros David Rockefeller del JP Morgan Chase, David Muldorf del Credit Suisse, First Boston, William Rhodes del Citibank y Robert McNamara, ex secretario del Tesoro norteamericano, para asegurar el nuevo ascenso de Mingo Cavallo como ministro de Economía con plenos poderes, que los empleó para que dichos megabanqueros pudieran desprenderse mediante el megacanje de los títulos de la deuda argentinos que tenían en su poder e iban al default, que se precipitó meses después, llevándose a cambio las reservas del sistema financiero, propiedad de los ahorristas, que meses después obligó a instaurar el corralito bancario. Razón por la que los hermanos Rom fueron los primeros banqueros que fueron imputados por subversión económica en el 2002 por el vaciamiento de su Banco General de Negocios. Ese era el perfil de los banqueros seleccionados por De la Sota y Schiaretti para quedarse con el Banco de Córdoba, quienes además estaban asociados con la caída del banquero saudí Gaid Faraón, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI de Estados Unidos, el que en Argentina montó una sociedad con el traficante de armas Monser Alcázar y con el empresario postal Alfredo Yabrán para dedicarse al comercio de armas, entre otras mercancías. La empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, también iba a ser desguazada, pero una férrea resistencia encabezada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, acompañada por la sociedad civil que se plantó en las calles y en los tribunales, impidió su privatización. Esta enajenación de bienes públicos quedaron a cargo de una nueva repartición pública llamada OCPIF, Organismo de Coordinación y Programación de la Inversión y el Financiamiento. Pavada de nombre. Hoy llamada ASIF, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. A través de esta agencia, que funcionaba bajo la férula de Schiaretti, quien en el 2002
pasó a desempeñarse como ministro de Producción y Finanzas, el gobierno de Córdoba buscaba financiamiento internacional para la obra pública. Los encargados de llevar adelante las gestiones ante los organismos extranjeros fueron dos funcionarios porteños, Horacio Miró y Roberto Walter Poplavsky. El primero, íntimo amigo de la Sota, con quien compartía el mismo esteticista a cargo de sus implantes capilares. Ambos, lobistas del gobierno, fueron denunciados por el entonces fiscal anticorrupción, Luis G. Juez, por ser puestos como supuestos testaferros del gobernador de la Sota. Los negocios con Mauricio. A mediados del 2001, mientras el PJ cordobés avanzaba hacia el ajuste neoliberal y la convertibilidad se derrumbaba, el gabinete conformado por De la Sota a la cabeza, secundado por Schiaretti, Caserio, Jaime y Maqueda, llevaron adelante una nueva licitación para construir otras 110 nuevas escuelas. Este contrato lo financió el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con un presupuesto inicial de 94 millones de dólares. Cuando se firmó el desembolso, el país ardía. Era el 30 de noviembre de 2001 y apenas 3 semanas después, tras las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, Fernando de la Rúa firmaba su renuncia y huía en helicóptero desde la Casa Rosada. ¿Quién se quedó nuevamente con este millonario contrato que nadie en su sano juicio hubiera firmado en esos tiempos? Electroingeniería, la empresa de Acosta, el amigo de la Sota, en sociedad con IEXA de Mauricio Macri, el ex patrón de Schiaretti. Y nuevamente la deudora Astori, como subcontratista, encargada de hacer los números de los edificios con su sistema constructivo de hormigón premoldeado, otro ex patronal del contador Schiaretti. Con la caída de la convertibilidad, esa fórmula ficticia que ataba al dólar con el peso argentino, solo 10 meses después de la firma del contrato, la provincia y la UTE Electroingeniería y EXA renegociaron una readecuación de costos mediante el decreto provincial 1346/02 por la friolera de un 150